Dios le bendiga, amado hermano, en esta hora. Hoy vamos a estudiar sobre lo que es la herencia genética que nos describe la palabra de Dios en el capítulo 20 de Éxodo, y voy a leer del verso 2 al 6. Dice la palabra del Señor así: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hoy, hermanos míos, queremos hablar de esto porque hace unos días atrás el Señor me habló y me dio esta palabra. La verdad me sacudió y la palabra es stagnation en inglés, pero lo que significa es lo que es importante. Lo que significa, hermanos, voy a leerte algunos sinónimos de lo que es stagnation, que significa estancamiento o paralización o inactividad. Este tipo de cosas son las que suceden en la vida del creyente cuando nosotros no podemos distinguir, hermanos míos, las cosas que nos hacen daño. El Espíritu Santo me dio esta palabra en la noche y yo me quedé sorprendido porque decía, ¿qué significa esto? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la vida del creyente? Esto es lo que sucede cuando uno se cierra, hermanos míos, al conocimiento, a la revelación de la palabra de Dios. Cuando Dios nos va revelando por medio del Espíritu Santo y uno cierra su corazón, cierra su mente a un cambio, es cuando la persona empieza a presentar un estancamiento espiritual y su vida ya no desarrolla. Eso es peligroso para la persona porque ninguna enseñanza después de eso le va a hacer cambios en su conducta. Ese es el problema. Por eso, mis hermanos, es tan importante. La verdad, yo le agradezco a Dios que nos hable, porque sinceramente, si Él no nos hablara, nosotros no podríamos notar las cosas que están mal en nuestra vida. Y no habría el crecimiento espiritual, quiere decir la capacitación de la persona, pararía toda la obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente. Por eso es tan importante, mis hermanos. La función del Espíritu Santo es restaurar la imagen y la semejanza de Cristo en el creyente. Pero cuando sucede esto, el estancamiento, la paralización o la inactividad en la vida de la persona, cuando la persona empieza a rechazar ya la palabra y no se dispone al cambio que el Espíritu Santo quiere hacer en la persona, la verdad, en esas vidas ya no hay esperanza, ya no va a haber cambio y ninguna enseñanza va a hacer el efecto que debería hacer. Entonces quiere decir que su desarrollo espiritual se ha detenido y pues la verdad, una persona que enseña la palabra espera el cambio en la persona, pero cuando se niega al cambio, entonces ya no hay esperanza, hermano amado. Y ese es el peligro. Cuando el que enseña nota esta situación, pues lo que quiere es, bueno, tratar de que la persona salga, pero si se cierra eso, pues ya no hay esperanza, hermano. Si se trata de forzar esa voluntad, lo que va a hacer es que la persona que se cierra al cambio se va a enojar con la persona quien le sugiere el cambio. Entonces se da una enemistad. ¿Qué es lo sabio? Bueno, lo sabio es hacer esto que el Señor me dijo. Por eso vamos a hablar de esta situación.
Stagnation significa estancamiento, paralización o inactividad en la vida de la persona. Eso es peligroso. Ojalá que usted pueda investigar más sobre esta palabra, porque yo no la puedo ampliar mucho y me voy a enfocar en lo que el Señor dice en su palabra. Dice entonces, el Señor dijo a Moisés que debemos de guardar los mandamientos, y dice que todos debemos saber que el que nos sacó del pecado y de la maldad, de esa forma de vida anterior de esclavitud, es Dios. Y Él nos sacó para liberarnos y llevarnos a una vida de libertad, no quedarse estancado. La gente que salió de Egipto, hermano, y se negaron al cambio en el desierto, murieron en el desierto, murieron en una forma que Dios no quería que vivieran. Pero cuando ellos se negaron al cambio que Dios les estaba poniendo delante y no quisieron obedecer, hermanos, se murieron en el desierto, murieron dando vuelta en el problema y nunca salieron, se murieron en esa condición. La verdad, eso es triste para mí, a mí no me agrada, mis hermanos amados, que una vida que Dios predestinó para que fuera, que en esa vida se manifestara la gloria, la vida de Jesucristo a plenitud, cuando se cierran al cambio. Hermanos míos, la verdad no sé, a mí no como digo, me entristece cuando las personas se cierran al conocimiento, porque sé que ya no va a haber mayor gloria en esa vida. Al contrario, se puede deteriorar una vida. Esto es como cuando alguien va creciendo físicamente, llega a la edad adulta y se empieza a envejecer. Eso es lo que le sucede a una vida que se cierra al cambio, cuando Dios le está proviendo nueva información y se cierra el cambio. Entonces significa que está envejeciendo y que pues va a morir en esa condición. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere para nosotros que nos rehabilitemos cada día. Dice que mientras el cuerpo externo, el cuerpo físico se va desgastando, el interior se va renovando de día en día. Y así debiera ser. Por eso le quiero dar esta enseñanza, compartir con usted esta enseñanza. Dice en el verso 5, dice que no debemos tener imágenes, que no debemos postrarnos a ellas porque Dios es celoso. Y ahí lo que continúa del verso dice, porque yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tengo algunas preguntas que hacer. La pregunta, usted o yo, cualquiera se puede decir, ¿quién soy yo? Bueno, lo que soy o usted es lo que usted recibió. Es el resultado de una transmisión genética y resultó usted de parte de nuestros antepasados. ¿Qué define mi carácter? Lo que define mi carácter es lo que cada uno contiene. Lo que contenemos es lo que hace que se manifieste cuando nosotros nos relacionamos. ¿Por qué me comporto así? Me comporto así porque lo que está dentro de mí domina mi voluntad o la voluntad de la persona. Ahora, ¿me gusta mi carácter? La respuesta es no me gusta cuando me hace desobedecer a Dios, porque eso es peligroso. ¿Qué debo hacer con la maldad que hallo en mí? ¿Qué es lo que debo hacer? Primero, mis hermanos amados, debemos identificarla. Segundo, debemos aborrecerla. Tercero, debemos renunciar a ella. Y cuarto, debemos implantar a lo que es recto, lo que es correcto. Eso es lo que debemos hacer cuando encontramos maldad en nosotros. Primero, debemos, hermano mío, investigar por qué es lo que tengo o por qué estoy reaccionando así. Entonces, una vez que la encontramos, a la maldad, debemos aborrecerla. Tercero, debemos renunciar a ello. Y cuarto, debemos implantar lo que es recto o lo que es correcto. En Romanos capítulo 5 y el verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí estamos viendo un ejemplo de cómo es que cuando Dios formó a Adán en el huerto, Dios le planeó una vida donde no tendría que morir físicamente. Pero Dios, cuando formó a Adán, le dio libertad, libre albedrío. Entonces, así como él decidió por sí mismo y cometió la desobediencia a Dios, y eso lo llevó a la muerte. Y esa acción que él cometió se dañaron sus genes. Y cuando los genes se dañaron, entonces entró el pecado, se registró en sus genes y entonces se produjo la muerte, la separación de Dios. Eso es lo que pasó. Entonces, mis hermanos amados, note que Dios cumple lo que dice. Dijo, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder comprender? Si usted quisiera reproducir una figura y tener, cuando usted la reproduce, tener una semejante a la primera, tendría que tener si tomo este valero, si yo quisiera reproducir este valero, tendría que usar un material que fuera capaz de amoldarse perfectamente a este material, para que cuando lo desmoldara entonces tendría que dejarme una figura, un hueco perfecto como es la pieza original. Luego, después, cuando yo tengo el molde de la pieza original, puedo llenar del material ese hueco que me dejó la pieza original, y entonces tendría una copia igualita a la primera. Eso es cuando el pecado no ha dañado a la persona, reproduce exactamente lo que tiene. Pero ¿qué sucede cuando una pieza está dañada y la queremos reproducir? Va a reproducir exactamente tal como está la pieza original. Si ella está dañada, entonces la siguiente copia que se saque va a estar dañada. Es lo que sucede aquí cuando dice por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán pecó, se dañó Adán, y entonces en la reproducción, cuando él se reprodujo una copia ya dañada. Y eso es lo que nosotros heredamos. Eso es lo que sucede, mis hermanos amados, cuando nosotros cuando venimos a este cuerpo, ya traemos genes dañados debido a los antepasados nuestros. Y ellos a su vez a sus antepasados, hasta que llegamos a la vida de Adán. Pero dice en Romanos 5:17, dice, hablando de Cristo, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte a través de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y del don de justicia. Mire, hermano amado, si nosotros nos quedamos con la información solo de Adán, entonces vamos a tener una conducta errónea igual que la de Adán. Pero si entramos por medio de Cristo, Cristo nunca desobedeció. Cristo es la pieza original, la pieza que nunca pecó. Entonces, ¿por qué debemos recibir a Jesús? Y después que recibimos a Jesús, ¿por qué debemos seguir sus enseñanzas? Para restaurarnos, para recuperar la forma original de Cristo. Nosotros debemos tener, en Romanos capítulo 8 dice que debemos tener la imagen y la semejanza de Cristo. Esa es la voluntad de Dios Padre. Por eso es que no debemos conformarnos, mis hermanos, a la vida de la carne, a la vida, como digo, hermano, de pecado. Eso nos estanca y no se desarrolla la vida de Cristo en nosotros. Por eso, mis hermanos amados, debemos entender, en el Éxodo 25, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y por eso usted ve que la conducta
conductas que nosotros manifestamos que nosotros mismos no quisiéramos tener y sin embargo están con nosotros. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos, hermano amado, renunciar a ello y retomar la imagen y la semejanza de Cristo. Ahora, Dios le dio una promesa a Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham en Génesis capítulo 12 y el verso 1, le dijo el Señor a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Mis hermanos amados, cuando Dios nos llamó, estábamos en el pecado, estábamos reproduciéndonos exactamente de la información que nuestros antepasados nos transmitieron y vivíamos de esa manera. Pero cuando Dios nos encuentra, Dios nos alcanza a través de Cristo, nosotros debemos ahora recuperar la imagen original de Cristo y esa es la que debe magnificarse en nuestras vidas. Por eso es que no podemos y ni debemos aceptar la conducta errónea en nuestra vida. Si es maldad, hermano, no importa cómo sea, nosotros debemos reprender, rechazar, renunciar a toda esa maldad y adquirir la imagen, quiere decir la conducta, el comportamiento de Cristo para nuestra vida, porque esa es la voluntad de Dios. Y el Señor le dijo: y bendeciré a tu descendencia, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tu simiente. La simiente de Abraham es Jesucristo. Entonces en Cristo nosotros debiéramos, hermanos míos, recuperar el carácter, la forma de comportamiento de Jesucristo, porque ahora nuestro Padre es Dios. Antes de que no tuviéramos a Cristo, hermanos, sinceramente la palabra muestra que nuestro comportamiento no provenía de Dios, sino del enemigo. Y eso nos causaba mucho daño, nos causó mucho daño. Pero ahora estando en Cristo, nosotros debemos ser cuidadosos y debemos, hermanos míos, buscar restaurar la vida de Cristo, que la genética de Cristo sea implantada en nosotros, el comportamiento, la manera de pensar de Cristo, la manera de obedecer de Cristo, la manera de desear, de creer y de hablar y de actuar de Cristo debe estar en nosotros. Ahora, estamos hablando de esto porque, mis hermanos amados, nosotros recibimos todo lo que inicialmente nosotros, todo lo que somos lo hemos recibido, sea de parte de nuestros antepasados o ahora estamos recibiendo también de Cristo. Cuando ya hemos recibido de Cristo, estamos recibiendo de Jesús. El peligro es cuando la persona se cierra al conocimiento que Dios le da para que crezca Cristo en su vida. Entonces viene lo que sucede, o lo que el Espíritu Santo me habló de stagnation, que significa estancamiento, paralización o inactividad de Dios en la vida de esa persona. Y eso, hermanos míos, quiera Dios que nadie de nosotros caiga en esa condición. Hermanos amados, lo que significa herencias es el conjunto de bienes o derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos. Eso es lo que es la herencia. Ahora, la herencia genética es, hermano amado, la transmisión a través de los genes de las características de nuestros antepasados. ¿Quiénes somos? Somos el resultado de la suma de la información que nos transmitieron nuestros antepasados. ¿Cuántas generaciones? La palabra dice que si es en cuanto a maldad, dice que nos afecta la maldad de las últimas 3 generaciones de nosotros hacia atrás. Y es esa la razón por la cual nosotros debemos ser atentos y precavidos para que esas cosas no nos hagan daño. La genética, hermanos míos, es el proceso por el cual los padres transmiten su información genética a sus hijos y a través de ello transmiten
cómo eran las personas. Transmiten su estatura, a través de los genes, la estatura, el color de cabello, de su piel, de sus ojos, pero también transmiten, mis hermanos amados, la forma de comportamiento. En la herencia genética se transmite la información de cómo eran nuestros antepasados y cómo fue su comportamiento durante toda su vida. Entonces, a través de los genes de nuestros antepasados, ellos, según Éxodo 20:5, nos han transmitido lo que ahora nosotros somos, hablando de lo que es el fenotipo, la apariencia física, pero también nos transmiten el genotipo, que significa la parte interior, las características internas, cómo nosotros pensamos, cómo sentimos, cómo reaccionamos. La conducta en sí se transmite a través de los genes. Y es por eso, hermanos amados, que para nosotros es muy importante, porque nos transmiten virtudes, pero entre las virtudes también viene mucha maldad. La maldad que ellos cometieron, si ellos no arreglaron su vida con Dios, si no tuvieron realmente conocimiento de Dios, lo que transmiten es maldad sobre nosotros. Y por eso usted ve, hermano, vemos que la conducta de las generaciones, de una generación a otra, el comportamiento de las personas se va degradando. Cada vez son más malos, cada vez son más perversos. Es debido a que la maldad que estuvo en los padres, en la persona, en la cuarta generación, que sería en el caso de quien se está hablando. En este caso, si hablara de mí, entonces yo sería la cuarta generación. Mis padres serían tercera, mis abuelos la segunda y mis bisabuelos la primera. Entonces la maldad de ellos es transmitida a la siguiente generación. Y ahora cuando yo resulta que soy la suma de todos ellos, sea bueno, sea malo, y entonces cuando yo empiezo a vivir, resulta que yo tengo cosas que hago sin que realmente nadie me enseñó a hacerlas, solo las hago, porque es la información, es la copia que tengo ahí, y eso es lo que estoy reproduciendo. Y eso, hermanos míos, la maldad se multiplica, y entonces ¿qué hacemos? Nos hace daño, y por eso tú ves que no hay una escuela donde un padre dice, voy a llevar a mi hijo para que aprenda a hacer lo malo. No, ya lo tiene en su interior, ya lo tiene en su genética, y lo va a hacer de por sí porque ya está dentro. Entonces, ¿cómo es que Dios nos ayuda y cómo es que Dios nos salva? Cuando nos da su palabra, y entonces cuando nos da su palabra empieza a renovar y a regenerar toda esa maldad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si la persona antes de nosotros, nuestros antepasados, no arreglaron su vida con Dios, nunca pidieron perdón por su maldad, quiere decir que esa maldad se acumuló y cuando se reproduzcan transmiten toda esa maldad. Y por eso, hermanos míos, usted ve el comportamiento de las personas cada vez más bajo, más corrupto, más perversos, hermano. Es porque están más lejos de Dios debido a la maldad. Dios no se mueve de su lugar, pero si en la persona aumenta la maldad, la persona se va alejando de Dios por la maldad. Eso aleja a la persona de Dios, y por eso se van corrompiendo más cada vez. Entre más maldad tienen, menos reverencia le presentan al Señor, al grado que las personas pueden llegar a estar pensando el mal de continuo, hermano, y no se arrepienten, así siguen pensando. Es terrible. Ojalá que me dé tiempo comentarle algo de eso. Así que eso es lo que sucede. Ay, Jesús maravilloso. La herencia consiste en transmitir a su descendencia la información de cómo fueron físicamente y cómo se comportaron. Y eso es lo que transmiten. Voy a leerle en Primera de Pedro, capítulo 1, y algunos versos voy a empezar en el 13. Y usted va a notar lo que nuestros antepasados nos transmiten. ¿Y qué dice Dios respecto a eso? Para que nosotros, al conocer esto, nosotros tenemos que hacer lo que es conveniente, lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y esto es lo que dice en 1 Pedro 1, el verso
13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dijo que debemos estar cuidadosos. En el verso 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia. Nosotros antes de conocer a Cristo pensábamos el mal, deseábamos el mal, hablábamos el mal, hacíamos el mal. Esa era la forma de vida, estábamos bajo el poder del enemigo. Y esa es la semejanza que teníamos, todo lo que hablábamos y hacíamos era con maldad, hermanos míos, hacer daño, porque esa era la genética que recibimos. Mas estando en Cristo, dice que debemos ser cuidadosos. En el verso 15 dice que dice que así como el que nos llamó es el Señor, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Jesús es santo. Jesús hizo lo correcto siempre. Eso significa santo, apartado del mal. Siempre hizo lo correcto. Entonces, cuando Él nos alcanza y nos salva, Él quiere implantar su naturaleza, su semejanza. Dijo, como yo soy, ustedes deben ser santos, deben apartarse del mal y deben hacer lo correcto. Eso es santo. Y entonces es la razón por la cual Dios nos salva, porque si no nos salvara, hermanos amados, estaríamos ya destruidos. El verso 16. Porque está escrito, sed santo porque yo soy santo. Miren, Dios el Padre quiere que tengamos la semejanza de Cristo, no la semejanza del diablo. El diablo es el que hace el mal, hermanos amados. Todo lo que es malo proviene del diablo. Absoluta y totalmente. Todo lo que es malo proviene del diablo. Tú dices, bueno, yo nomás tengo envidia. La envidia no viene de Jesús. Y si tú tienes envidia, hermano, puedes tal vez no conocer estas verdades, pero esa es la verdad. Cuando mentimos, cuando pensamos mal, cuando hablamos mal, todo eso proviene del diablo. Y la gente piensa que cuando el diablo los ataca, piensan que van a ver un ser con cuernos y con cola y cosas. Hermano, si hay la maldad, cualquier maldad que uno pueda contener en el pensamiento, en los deseos, en las palabras, en las acciones, todo proviene del diablo si es maldad. Y tú no sientes que es el diablo porque estamos tan acostumbrados a vivir con esa inmundicia dentro de nosotros. Pero proviene de ahí. Y Dios dijo, no, así no, eso se tiene que remover para que entonces se establezca la imagen y la semejanza de Cristo. Dios quiere reproducir a Cristo en nosotros, no al diablo en nosotros. Así que en el verso 18, el 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos ser cuidadosos. La maldad la tenemos que aborrecer y apartarnos de ella. El 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Quién nos heredó la forma de vida que teníamos antes de Cristo? Nuestros padres nos enseñaron, por ejemplo, nos enseñaron a adorar figuras que nos decían que eso era Dios, nos enseñaron a hacer muchas cosas que no son Dios y que provienen del enemigo. ¿Por qué? Porque estaban sin conocimiento de Dios. Pero ahora nosotros, dice que Dios nos rescató de esa vana manera de vivir que nuestros padres nos heredaron, hermano. ¿Y con qué nos compró el Señor? ¿Con qué nos rescató Dios? Dice en el verso 19 que nos rescató con la sangre preciosa de Cristo. Eso es lo que Jesús derramó su sangre para liberarnos del pecado y de la maldad, porque recuerde que el pecado y la maldad no se borra sin sangre, y la única sangre que puede borrar el pecado es la sangre de alguien que nunca haya pecado, y ese es Jesucristo. Por eso cuando tú recibes a Cristo como tu Salvador, y tú le pides que te perdone, Él te perdona y borra
la maldad que hay en ti y todo el pecado. Es la manera de liberarnos de esa, ¿cómo se llama, hermano? De esa herencia que trajimos. Él borra la maldad y el pecado. Pero la ignorancia, aunque tú recibes a Jesús, no se quita. Y mientras seamos ignorantes de la verdad, entonces seremos presas todavía de cosas, haciendo cosas incorrectas. Si no conocemos la voluntad de Dios, seremos presas de acciones malas, acciones incorrectas. ¿Por qué? Por ignorancia. ¿Y qué dice Dios? Que debemos de nosotros conocer la verdad para que entonces seamos libertados de todo eso. Así que, mis hermanos, vea que la maldad la hemos recibido y que fue transmitida de parte de nuestros antepasados. Su ignorancia nos afecta y todavía tenemos consecuencias en nuestras vidas. Pero, hermanos míos, lo que Dios quiere es que podamos salir de eso. Ahora, ¿por qué nos importa conocer la forma de cómo se comportaron nuestros antepasados? Porque las maldades, hermanos míos, que hicieron las últimas 3 generaciones a nosotros nos afectan. Pero si usted oye que le acabo de decir que la sangre de Jesús nos quita el pecado y borra la maldad, es así, hermano mío. Pero si nosotros somos ignorantes de la voluntad de Dios, vamos a andar haciendo cosas que nosotros pensamos que no son malas y resulta que son malas. Y la maldad está ahí. Hay, hermanos, cosas que debemos aprender a manejar. Y quiero compartirle, hermanos, esto va a ser, creo que una de las partes centrales de lo que le quiero decir hoy. En Génesis capítulo 9 y el verso 20, voy a leerle ahí. Génesis 9, el capítulo 9 y el verso 20, cuando Dios hizo el juicio del diluvio, habló con Noé y esto fue lo que pasó. Verso 20 dice, le voy a narrar antes para que así me pueda comprender. Dice que después del diluvio, hermano, Dios le dijo a Noé que hicieron arca porque la maldad de los hombres era mucha, y dijo Dios que se había arrepentido de haber criado al hombre y dijo, lo voy a destruir. Porque dice que de continuo solamente pensaban el mal. Se levantaban pensando el mal, se acostaban pensando el mal, se levantaban pensando el mal, hacían solo el mal. Y entonces dijo Dios, me arrepiento de haberlos hecho. ¿Para qué le sirve a Dios una persona que se ha vuelto completamente endemoniado, un ser que solo piensa el mal? Cuando el diablo logra implantar su naturaleza en una persona, así es la conducta. Solo piensa el mal, habla el mal, desea el mal, mira el mal, oye el mal, hace el mal. Esa persona ya tiene la naturaleza diabólica plenamente, hermano, y se vuelve un instrumento de destrucción. Eso es lo que pasa. Entonces, esa es la condición en que estaban. Entonces Dios hizo el juicio y después de que hace el juicio, el diluvio, Dios destruye a toda la humanidad y se queda Noé en el arca, y al final de 6 meses Noé sale. El agua se quita de la tierra, Noé puede salir con los animales y sus hijos y empiezan a cultivar la tierra. Y en el verso 20 dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Quiero que note ahora cómo se transmite la maldad. ¿Por qué tenemos que conocer la maldad de los antepasados? Porque con la maldad pueden transmitir maldiciones generacionales, y esto es lo que ahora me estoy tratando de ver y que nos afecta y que debemos aprender. Dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, Cam es su hijo y Canaán es su nieto de Noé. Cam es el padre de Canaán. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Cam vio a su padre desnudo y fue y se lo comentó a sus 2 hermanos, que son Sem y Jafet. Y cuando estos, dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre.
Mira, hermano mío, ¿qué significa la desnudez de su padre? ¿Qué es lo que hizo mal Cam? Cam miró a su padre la desnudez física, pero ¿sabes, mi hermano amado, qué significa ahora? Cuando los hijos critican y maldicen a sus padres. Eso es mirar la desnudez de su padre, y cuando hacen eso, mire, va a ver lo que resulta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hizo Sem y Jafet? Ellos cuando escucharon eso, se pusieron la ropa de su padre y caminaron hacia el papá, y el papá tomó la ropa de las espaldas de ellos y se vistió. Dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, Cam. Y dijo, miren lo que dijo Noé al día siguiente, cuando fue consciente, y dijo, maldito sea Canaán. ¿Quién es Canaán? Canaán es el hijo de Cam. ¿Quién vio la desnudez de Noé? Cam, su hijo. ¿Y por qué Noé maldice a su nieto? Mire, hermano amado. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esa es la maldición. Siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Sem y Jafet. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Sem, ¿quiénes son? ¿Quién es Sem? Sem son los que dieron origen a los judíos. Sem son los judíos. ¿Y qué dijo Noé? Dijo, y Canaán sea su siervo. ¿Su siervo de quién? De los judíos. Por eso usted ve a la raza de los judíos. Han pasado por muchos problemas, pero hermanos, están en señorío. Son gente que hermano, poseen las riquezas de este mundo, hermano. Es un pueblo pequeño, sin embargo, estas palabras que pronunció Noé todavía son vigentes. Todavía los judíos están arriba hablando de las cosas económicas, hermano. ¿Y quién es Jafet? Jafet son los blancos, hermano. Todos los blancos. Y usted note, si usted hiciera un cálculo de la población de cuántos son los judíos y cuántos son los blancos, son minoría comparados a todas las demás naciones. ¿Y por qué están en el poder? ¿Por qué están esas dos razas en el poder? Porque Dios respaldó las palabras que dijo Noé. Porque dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano mío, y esa es la razón por la cual, si usted nota, la mayoría de todas las demás naciones batallan para escalar, batallan o tienen muchas maldiciones sobre sus vidas, y cuando logran tener las cosas, las usan para su propio mal, hermano. Es algo terrible lo que le acontece a la persona cuando no conoce las cosas espirituales. Dice entonces, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Ve, hermano amado, como digo, aquí podemos ver lo que le acontece cuando un padre hace lo malo. Dios visita la maldad de sus hijos y viene acá y maldice a Canaán, que nada tuvo que ver con la acción de Cam, su padre, y recibe la maldición Canaán, y Canaán la transmite a todas sus generaciones. ¿De dónde vienen todas las demás naciones que no son judíos ni blancos? De Cam. Todas las demás naciones vienen de Cam, y por eso están, hermano, es una pena. Y la única manera de sacudirse de esas maldiciones es cuando entramos a través de Cristo, porque Dios le hizo la promesa a Abraham, dijo, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Así que cuando entramos por medio de Jesucristo, cuando recibes a Jesucristo, esas maldiciones se cortan, como digo, potencialmente se cortan, pero para que tú puedas experimentar y desarrollar tu capacidad ya en Cristo, tú tienes que ser consciente de lo que contienes.
porque si no eres consciente de aquello, tú vas a continuar viviendo a tu manera y las maldiciones, aunque potencialmente estás en Cristo, pero sin embargo en tu vida diaria no se va a manifestar lo que debiera manifestarse, porque si hay maldad en nuestro interior, tenemos que hacer lo que debemos con ello, aborrecer la maldad, hermanos, renunciar a ella e implantar la naturaleza, lo correcto, lo recto, en vez de andar haciendo o pensando cualquier cosa que es mala. Debemos hacer la acción correcta para que se implante la vida de Cristo en nosotros. Eso es lo que sucede. Así que, hermanos amados, por eso es importante estas cosas. Ahora, hay otro ejemplo que está en 1 Samuel 2:33. ¿Se acuerda usted del sacerdote Elí que era sumo sacerdote? ¿Y qué pasó? Él ya era viejo y sus hijos hacían lo malo en el templo de Dios, hermano. Y entonces Dios, molesto por la conducta de Elí, que no reprendía a sus hijos, Dios le dijo que los iba a quitar la vida y les quitaron la vida. Pero también Dios le pronunció una sentencia y le dijo, por medio de un profeta, le dijo a Elí, después de que le dijo Dios por medio del profeta a Elí, y tus hijos, los que nazcan como tus descendientes, morirán en la edad viril. Quiere decir que nacerán, crecerán, pero en la vida de la juventud se morirán. ¿Por qué, hermano mío? Porque la maldad de su padre se fue transmitiendo en sus genes. Y mire qué culpa tienen aquellos que ni siquiera han nacido, pero que van a nacer. Y entonces cuando nazcan van a tener que morir en la edad viril. Ni siquiera van a poder desarrollar sus vidas. Es terrible, hermano. Por eso es que es importante aprender a conocer lo que nuestros antepasados nos heredaron. No solo nos heredan virtudes, que bueno por las virtudes, pero que malo por las perversiones, por la maldad. Transmiten enfermedades, transmiten maldiciones, hermano. ¿Cómo digo? Maldiciones de miseria, de pobreza, de cosas terribles, hermano. Y la verdad, en Cristo nosotros debemos de buscar la liberación de esas cosas. En Génesis capítulo 6, el verso 5, se lo voy a leer porque aquí es cuando le habla el Señor a Noé. El verso 5 dice, 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo es que llegó esta generación a tener ya la imagen completa diabólica? Hermano, pensaban, actuaban, todo era de continuo, solamente el mal. Es porque sus generaciones anteriores nunca buscaron a Dios, hermano, y se fueron cayendo, alejando más de Dios hasta que se saturaron de la maldad, y la maldad atrajo el juicio de Dios sobre ellos. Y dice en el 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios los crió para que hicieran el bien en la tierra, que se desarrollaran, que se multiplicaran, pero con bien, para bien. Y hermano, hicieron lo contrario. ¿Por qué? Porque se dejaron. ¿Cómo es que se aleja el ser humano de Dios? Cuando la persona permite maldad en sus pensamientos, cuando permite maldad en sus deseos, en sus palabras, en sus miradas, en sus acciones, cuando la persona está permitiendo la maldad en su interior, porque la persona sabe que está haciendo malo, sin embargo lo permite, esa persona la maldad lo está separando más de Dios. ¿Y qué va a pasar con esa persona si no se arrepiente pronto? Se va a hacer insensible a la presencia de Dios, y cada vez se va a ir llenando de más maldad, hasta que, hermano, adquieren la semejanza del diablo, hermano, que solo se dedica a hacer el mal y a destruir. Pero a eso mismo, si esa condición que están llevando así, les atrae un juicio. Y el juicio fue que el Señor les dijo, en el verso 7, y dijo el Señor, ese es el juicio, cuando la persona ya no es útil para hacer el bien. Dice, y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Hermanos míos, eso es lo que atrae cuando una persona contiene maldad, atrae los juicios de Dios sobre su vida. Eso fue vigente allá, pero es vigente en cada ser humano. Esto es real. Si la persona se está llenando de maldad, la maldad lo va a matar. La palabra dice en el Salmo que el que tiene la maldad los mata. Hermano, yo he visto son verdades, hermano, que la persona puede estar jugando por un tiempo, pero no para siempre le van a tolerar eso. El Señor es justo y es fiel, es misericordioso, pero si la persona persiste en su maldad, recibirá juicio. Pero dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hacer si la maldad si nosotros aprendemos a aborrecer a la maldad? Jesús aborreció a la maldad. Jesús no permitió los pensares malos, no permitió los deseos malos, no habló palabras malas, no hizo las malos, no miró con maldad a las personas. Jesús hizo el bien. Entonces, ¿qué pasó? La presencia de Dios estaba llenando su vida de Jesús. Lo mismo pasó con Noé. Noé dice que se apartó del mal y halló gracia delante de Dios. Dios se complació en él y Dios lo guardó. Por eso lo escapó del juicio. Él no murió. ¿Por qué? Porque no había maldad que juzgar en él. Pero sí había maldad en los demás y por eso a ellos, por causa de la maldad, es que vino el juicio. Cuando una persona contiene maldad, lo que está trayendo es juicio en contra de su propia vida. Ahora quiero mostrarle en Romanos capítulo 7, quiero ir a Romanos 7, el verso 14, porque es interesante lo que pasa. ¿Cómo poder saber si contenemos maldad de nuestros antepasados en nosotros? Mire, hermano mío, aquí nos explica la palabra del Señor. Romanos 7, el verso 14. Ay, Jesús maravilloso, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ok, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué hacemos eso? Lo que yo no quiero hacer, resulta que es lo que hago. Y lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. ¿Qué pasa? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, la maldad que mora en mí. Entonces yo tengo que ver qué tipo de maldad está en mí y de dónde viene. Yo no la quiero, ¿por qué la tengo? Porque la recibí. Yo no la quiero, pero sin embargo está ahí porque la tengo, porque la recibí. ¿Y por qué todavía está en mí si yo ya estoy en Cristo? Porque no la aborrezco, por eso es que está en mí. Porque no la odio y por eso todavía la consiento. Todos sentimos cuando nos llega un pensar malo, todos sentimos cuando miramos a alguien y lo criticamos, no le decimos con la boca, pero en la mente pensamos mal de la persona. Esa es maldad. ¿Por qué lo hacemos? Porque eso es malo y Dios nos ve la mente y nos ve el corazón. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, porque resulta que eso está en mí. ¿Y por qué está en mí? Si yo no lo quiero, porque no he renunciado, porque no lo he aborrecido. Y como no la he aborrecido, por eso la dejo que esté en mí. Cuando una persona no aprende a aborrecer lo malo, estará y contendrá maldad en su vida, aunque sea un creyente, aunque sea un ministro, no importa su función. Si la persona no aprende a aborrecer a la maldad que contiene, no dejará de estar, como digo, hermano mío, seguirá haciendo el mal. Seguirá haciendo el mal y se comportará, hermanos míos, hará cosas que a uno le cuesta creer. ¿Cómo puede ser que esta persona pueda hacer eso? No puede ser. Mira, si es una persona que sirve aquí, es una persona que hace allá. ¿Cómo puede estar haciendo eso? Claro, lo está haciendo porque todavía hay maldad en su interior que ha recibido y que no aborrece y que no ha renunciado y que no ha tratado de implantar en lugar de eso, no ha tratado de implantar lo que es correcto. Y por eso en esa área su conducta es un error. ¿Qué debe hacer? Implantar lo correcto, lo recto, lo que es honesto delante de Dios. Ahora dice, porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Yo me doy cuenta, mis hermanos amados, este es un daño que tenemos. Observe esto. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿por qué Dios le dice a los esposos, esposos amen a sus esposas? Porque no la amamos. Esa es la razón por la cual nos dice. Y a las mujeres, ¿qué les dice Dios? Esposas, sométanse a sus esposos. ¿Por qué les dice que se sometan? Porque no se someten, hermano. Y eso es lo que acontece. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos ver que esa maldad está en nosotros y debemos aborrecerla, y debemos renunciar y debemos implantar lo correcto para que toda esa conducta que heredamos de nuestros antepasados, hermano, no se repita con nosotros. Y si se está repitiendo, tiene que parar eso para que no le estemos heredando a nuestra descendencia ese tipo de conducta, hermano mío, porque la palabra del Señor dice que tal como el Padre hace, así hacen los hijos. Y nosotros, personalmente, yo no quiero que mi descendencia repita la maldad que yo he cometido o que mis antepasados han cometido, porque sería destruirse. Toda persona que comete la maldad se destruye, hermano. No le va bien una persona que contiene maldad. La maldad destruye a las personas, destruye su comportamiento, su carácter. Hermano amado, lo hace tosco, lo hace casi bestia. Hermano, pierde gracia, pierde calidad una persona que hace el mal. Y por eso, mis hermanos amados, esta es la razón por la cual nosotros debemos conocer lo que contenemos, conocer la maldad que contenemos y que podamos nosotros renunciar a ello para que implantemos la imagen y la semejanza de Cristo en nuestras vidas. Así que Dios me lo bendiga, hermano amado, y que la paz del Señor reine en sus corazones. Le quiero recordar, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo, hermano. Jesucristo agarra en el nombre de Jesús, la autoridad de Jesús, y aborrece a la maldad que está en ti o en cada uno o en mí. Debemos aborrecer a la maldad en el nombre de Jesús con la autoridad de Cristo. Y debemos renunciar a ella y debemos también implantar la acción correcta, lo que Cristo quiere que hagamos en esas áreas. Así que, mi hermano amado, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y oro que el Señor te abra tu entendimiento en el nombre de Jesús. Amén.